En esta función vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en todas las anteriores, encontrar dominio, rango, ecuación general de las asíntotas, período, desfase, intersectos, puntos de inflexión y hacer la gráfica o graficar dos periodos de esa función. Entonces, vamos a comenzar por el dominio. Recuerden que el dominio de la tangente siempre son los reales, excepto los valores prohibidos. Ahí los valores prohibidos los encontramos aquí, cuando el argumento de la tangente o el ángulo es pi medios más k pi, con k que pertenece a los enteros. Entonces aquí despejamos para x, para este pi cuartos pasaría al otro lado a sumar, nos va a quedar que pi medios es igual a pi medios más pi cuartos. Eso sería 3 pi cuartos más k pi. Este pi pasa a dividir, va a cancelar a este y a este. Se van a cancelar todos los pi y este 2 pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar aquí, a multiplicar acá nos va a quedar 6 cuartos. Y 6 cuartos simplificado es 3 medios más 2k, con k que pertenece a los enteros. Entonces ahí tenemos los valores prohibidos, así que el dominio sería no reales, excepto los valores de x, tal que x es igual a 3 medios más 2k, con k que pertenece a los enteros. El rango de este tipo de función siempre son los reales, ahí no va a haber problema. El período, o seguía la ecuación general de las asíntotas, general de las asíntotas verticales, siempre recuerden que si tenemos una ecuación para encontrar los valores prohibidos, también esa misma ecuación nos va a servir para encontrar las asíntotas. Entonces aquí, esto sirve para los valores prohibidos, pero también sirve para las asíntotas. Así que la ecuación general de las asíntotas sería esa, x igual a 3 medios más 2k, con k que pertenece a los enteros. Y ahí tenemos la ecuación general de las asíntotas. El periodo, la fórmula en el caso de tangente es pi entre valor absoluto de b. O sea que sería pi entre valor absoluto de pi medios, que es el valor de b. Dividimos eso, se va a cancelar pi, nos va a quedar 1 entre 1 medio y eso es 2. Ese es el periodo. Desfase negativo c entre b. Entonces sería negativo, el negativo de la fórmula con el negativo que tiene c aquí, ya nos va a quedar positivo, pi cuartos entre b, que es pi medios. Se cancela pi y nos quedaría un cuarto entre 1 medio. Un cuarto entre 1 medio es 1 medio. Y ese es el desfase, positivo 1 medio. Después, lo otro, los intersectos y puntos de inflexión, que sería lo que nos haría falta. Bueno, voy a calcular primero los puntos de inflexión. Tenemos puntos de inflexión en x, d. En este caso, bueno, x lo vamos a encontrar después. D sería entonces negativo 1 medio. Y x lo encontramos igualando esto, pi medios de x menos pi cuartos, igualándolo a k pi, con k que pertenece a los enteros siempre, ¿verdad? Entonces despejamos para x, ese pi cuartos pasa al otro lado positivo. Este pi al pasar a dividir va a cancelar,
todos los pi que tengamos aquí. Nos quedaría un cuarto. Bueno, o ya de un solo también, este 2 pasaría a multiplicar, ¿va? Entonces aquí nos quedaría 2 cuartos, que es un medio, y aquí nos quedaría este 2 por k, que es 2k, con k que pertenece a los enteros. Y ahí tenemos entonces los valores de x, dónde van a ser los puntos de inflexión, y los valores de y, que sería el mismo deber, donde vamos a tener puntos de inflexión. Intersectos en el eje x, cuando y es igual a 0, entonces igualamos esta función a 0 y resolvemos la ecuación que nos queda. Pi medios de x menos pi cuartos menos un medio igual a 0. Entonces nos va a quedar que tangente de pi medios esto pasa a positivo, un medio, y esto pasaría a dividir después, ¿va? Nos quedaría un medio entre 2/3. O sea, nos quedaría 3/4. Y si buscamos 3/4 en el círculo unitario, no lo vamos a encontrar, ¿va? Entonces, esto lo vamos a dejar expresado. Aquí tendríamos que pi medios de x menos pi cuartos es igual a la tangente inversa en radianes, esto siempre, ¿va? De 3/4. Más kpi. Esto pasa a sumar y después esto va a pasar a dividir el pi y este 2 va a pasar a multiplicar. Al final nos va a quedar que x va a ser igual a un medio más 1 sobre pi, tangente inversa de 3/4, más 2k, con k que pertenece a los enteros. Y ahí tenemos entonces los intersectos en x. En esos valores de x vamos a tener intersectos. Y el intersecto en y cuando x vale 0, ¿verdad? Este es más fácil porque solo hay que sustituir x por 0 aquí. En la función. Va a quedar 2/3, tangente de pi medios por x, pero x vale 0, menos pi cuartos. Menos un medio. Entonces, hacemos esa operación y eso nos va a dar el intersecto en y. Va a ser negativo 7 pi sextos. Perdón, solo 7 sextos. Ese es entonces el intersecto en y. Y ahora pues la gráfica. Vamos a dibujar dos periodos de la gráfica de esa función. Entonces siempre, para hacer la gráfica, en el caso de tangente, dividimos el periodo entre 4. En este caso el periodo nos dio 2. Sería 2 entre 4. Eso es un medio. Y la ecuación general de las asíntotas, que es esta, las asíntotas verticales, x igual a 3 medios más 2k, k que pertenece a z. Entonces vamos a darle 3 valores acá. Siempre buscamos los valores más fáciles de manejar. Podemos darle cualquier valor, pero siempre tienen que ser consecutivos, ¿va? Si le damos valores así saltados, no nos va a funcionar. Tienen que ser consecutivos, podemos darle cualquier valor, pero recomendación siempre tomar los más sencillos, que son esos. Entonces, si k es negativo 1, acá nos va a quedar 3 medios menos 2. O sea que nos va a quedar que x es igual a negativo 1 medio. Si k vale 0, nos quedaría que x es igual a 3 medios. Y si k vale 1, nos quedaría que x es igual a 7 medios. Y ahora hacemos la tabla.
Bien, entonces, siempre comenzamos con con las menores de las asíntotas que tenemos, en este caso negativo 1/2, y a ese negativo 1/2 le sumamos este. Nos va a quedar 0, le volvemos a sumar esto, nos va a quedar 1/2, le volvemos a sumar esto, nos va a quedar 1, le volvemos a sumar eso y nos va a quedar 3/2. Siempre, cuando usamos este procedimiento para hacer las gráficas, la tabla de valores, al restar estos dos, en este caso 3/2 menos negativo 1/2, nos da 2, y siempre ese resultado es el período. Entonces, vamos bien ahí. Además de eso, en el caso particular de la tangente, si comenzamos con el primer valor de x, que es una asíntota vertical, el quinto valor, que es el último que tenemos acá, nos va a dar la siguiente asíntota vertical. Entonces, al momento de evaluar, esto no lo hacemos, porque ya sabemos que son asíntotas verticales. Pero si lo hacemos, repito, la calculadora nos tiene que dar error. Si no nos da error, entonces algo está malo, ¿verdad? Ok, la función que teníamos era esta. No, creo que no era esa. 2/3 era la cosa. 2/3, tangente de pi medio de x, menos pi cuartos, menos 1/2, ¿verdad? Evaluamos en estos tres puntos, sustituyendo x por este valor. Sustituyo x acá. Evalúo lo que me queda y eso me tiene que dar negativo 7/6. 7/6. Dependiendo de la calculadora, cómo esté configurada, se lo va a dar en fracción o en este caso se lo va a dar en decimales. Eso va a depender de la calculadora. No hay problema si se los da en fracción ahí o se los da en decimales. En decimales sería 1.16, ¿va? Con periodo 6. 1.17 redondeado. Ahora sustituimos x por 1/2 aquí. Y esto nos va a dar negativo 1/2. O negativo 0.5. Eso va a depender de cómo tengan la calculadora, si la tienen configurada para que las den en fracciones o se las den en decimales. Y ahora sustituimos x por 1 aquí. Hacemos la operación y eso nos va a dar 1/6. O 0.17, ¿verdad? En decimales. Aquí sí nos va a dar decimales. Y ahí tenemos la tabla. Ahora vamos a dibujar la gráfica. Entonces, vamos a dibujar los ejes. ¿Cómo está la tabla? La ventaja de esta aplicación que estoy utilizando es que cuando tengo que hacer líneas rectas, automáticamente ya me las dibuja. Este negativo. Voy a hacer por acá. Voy a dejar uno acá. Negativo 1. Negativo 2. 1, 2, 3, 4. Y por acá, negativo 1.
Bien, siempre cuando tengo una gráfica o creas la gráfica de alguna función que tiene asíntotas, es mejor dibujar las asíntotas primero. Entonces voy a ubicar las asíntotas. Tengo una en negativo 1/2, sería acá. La otra asíntota está en 3/2 y la siguiente está en 7/2. 3/2 sería acá. Y 7/2 sería acá. Ahora ubico los puntos. El primer punto que tengo es en 0 y negativo 7/6. 0 y negativo 7/6 quedaría más o menos por acá. Un medio y negativo 1/2. 1/2 y negativo 1/2. Y 1 y 1/6. 1/6 quedaría más o menos por acá. Entonces, la gráfica nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí una curva, punto de inflexión, cambia la curva en el otro sentido. Y ahí tengo la gráfica. Esa es la gráfica de un periodo, o sea, un periodo de la gráfica, perdón, al revés, un periodo de la gráfica. Pero el problema siempre en el caso de tangente nos está pidiendo dos periodos, entonces recuerden que para dibujar el siguiente periodo no necesitamos hacer otra tabla, simplemente usamos el hecho de que la tangente es periódica y eso significa que los valores de y se vuelven a repetir cada cierto valor de x. En este caso, de este problema, los valores de y se vuelven a repetir cada 2, cada vez que le aumentamos 2 al valor de x. Entonces, en este caso, a esos tres puntos que son los que ocupamos para dibujar la gráfica, para ubicarla bien, le sumamos 2. Si le sumo 2 a este punto, acá, me va a quedar acá, en 2. Si le sumo 2 a este, donde x es un medio, eso me va a quedar en 5/2. Acá. Y si le sumo 2 a este, donde x vale 1, eso me va a quedar en 3. Se lo estoy sumando, ¿verdad? Porque la asíntota que dibujé la tengo dibujada a este lado. Pero si la asíntota, si quiero dibujar el periodo a este otro lado, simplemente le restaría 2 para dibujarlo hacia el lado izquierdo. Entonces, sumarle o restarle, eso va a depender hacia qué lado nosotros querramos dibujar el siguiente periodo o el otro periodo. Entonces, dibujamos la gráfica acá. Y ahí tenemos entonces el segundo periodo dibujado. Esa es la tangente, ¿verdad? La gráfica de esa función que involucra la tangente. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda?
Bien, veamos otro problema entonces. Ok, nos pide una expresión de la forma A tangente de Bx más C más D, donde B es positivo. Aquí, eso no va. Donde B es positivo nada más. Ahora, algo aquí importante, y repito, se los mencionaba ayer, es que aquí el programa que uso para dibujar las gráficas no me dibuja las asíntotas, pero igual en la tarea aparece así sin asíntotas y en los ejercicios del examen también aparece sin asíntotas. Pero las asíntotas siempre van justo en medio de las curvas. En este caso, esta asíntota iría justo aquí. Lo voy a dejar como línea recta para que me salga mejor. Ahí. Igual, aquí también iría esta asíntota. Ahí. Y aquí también iría esta asíntota. Ahí. Entonces pasa que el programa no está dibujando no dibuja las asíntotas. Pero eso tienen que tenerlo presente cuando vean alguna gráfica de estas de tangente que no aparecen las asíntotas están ahí. Bien, nos pide una expresión de esa forma, donde B es positivo. Vamos a trabajar con uno de los periodos. En este caso, pues, siempre recomendación trabajar con el periodo que tenga intersectos con el eje Y o que esté más cercano al eje Y, ¿verdad? Para trabajar con valores más fáciles. Entonces aquí voy a trabajar con este periodo, desde aquí hasta aquí. Ahora, si me fijo bien en la gráfica, esas asíntotas aquí pasan justo en la mitad, de 0 a negativo 1 y de 1 a 2. O sea que esta estaría pasando en negativo 1 medio y esta otra estaría en 3 medios. 3 medios y 0 y negativo 1 medio y 0. Ahí. Si no lo veo claramente, puedo tomar otra parte de la gráfica donde pueda determinar cuál es el valor exacto de X. Por ejemplo, aquí. Ahí. Entre esos dos puntos. También puedo determinar el periodo utilizando esos dos puntos. O puedo buscar otros dos puntos donde sé cuál es el valor de X. Por ejemplo, este punto de aquí con este punto de aquí. Ahí puedo determinar el periodo también. Porque ya estoy de esta parte de la gráfica, que es un periodo, a la otra parte de la gráfica, que es otro periodo. Estoy restando esos dos puntos donde puedo ver cuál es el valor de X. Claramente puedo determinar también el periodo. Pero en este caso, pues, si nos fijamos bien en la gráfica, esto pasa justo en medio y esto también pasa justo en medio. Así que el periodo lo puedo determinar restando los valores de X. 3 medios menos negativo 1 medio. Y eso nos va a dar 2. Y ahí tengo el periodo. Punto de inflexión. Lo tengo aquí. Lo tengo ahí. En el caso de Y, pues el valor es claro, es 1. En el caso de X,
sería aquí, justo en la mitad, un medio. Así que tendría un punto de inflexión en un medio, 1. Desfase. El desfase es fácil de encontrar porque solo veo cuánto se desplazó el punto de inflexión respecto al origen, en el caso del valor de x. Porque la gráfica de la tangente, solo tangente de x, siempre pasa por el origen, su punto de inflexión, ¿va? Entonces, esta otra gráfica, su punto de inflexión está desplazado un medio hacia la derecha, ¿verdad? Positivo un medio. Entonces, ese es mi desfase. Comparando los puntos de inflexión, ¿va? ¿Cuánto se desplazó el punto de inflexión respecto a x igual a 0? Entonces, mi desfase aquí es un medio. Recuerden que el desfase puede variar. Yo estoy tomando este periodo, pero si tomo este otro periodo, mi desfase no sería un medio, sino que sería 5 medios. O si tomo este periodo de acá, mi desfase sería negativo 3 medios. O si tomo este de acá, mi desfase sería negativo 7 medios. Entonces, eso va a variar de acuerdo al periodo que tome. Pero solo el desfase, los demás puntos no van a variar. El punto de inflexión en este caso puede variar también, dependiendo del desfase que tome, la coordenada en X va a variar, ¿no? Porque si tomo, por ejemplo, este periodo, mi punto de inflexión sería negativo 3 medios, coma 1. Pero, siempre repito, al final, el único valor que puede variar es el valor de C, porque es el que nos está dando el desfase del periodo que estamos tomando. Es el único que puede cambiar. A, B y D no van a cambiar de valor. No importa qué periodo tomemos. Y necesitamos otro punto, ¿no? Un punto Q. Buscamos un punto que sea fácil de distinguir. Puede ser, creo que puede ser este. Puede ser ese ahí. La coordenada en X de S es 0. De este punto, el punto Q, es 0. Y en Y se puede ver que pasa por 3 medios, 1.5. La mitad exactamente, entre 1 y 2, ¿verdad? 3 medios. Y ahí está. Ya con estos datos vamos a trabajar. Bien, entonces comenzamos con las fórmulas. El periodo, la fórmula es pi entre valor absoluto de b. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Pi entre valor absoluto de b igual al periodo aquí, que es 2. Despejamos para el valor absoluto de b, nos va a quedar, este valor absoluto pasa a multiplicar y después este 2 pasa a dividir, nos va a quedar que b va a ser igual a pi medios. Aquí tenemos dos opciones porque es valor absoluto, que b sea positivo pi medios o que b sea negativo pi medios. El problema ya nos dice con qué valor de b podemos trabajar. Nos dice que b debe ser positivo. Así que nos quedamos con pi medios. Si el problema no nos dice que b tiene que ser positivo, tendríamos que encontrar dos respuestas, una con b positivo y otra respuesta con b negativo. Tendríamos que prácticamente resolver dos problemas, ¿no? Ya tenemos el valor de b entonces. El punto de inflexión, las coordenadas son x, d. Aquí tenemos que el punto de inflexión es un medio, 1. O sea que de esto podemos sacar que el valor de d es 1.
es 1. El desfase. Ya tenemos el valor de D. El desfase es negativo C entre B. Eso es el desfase. En este caso, el desfase es un medio. Y como ya tenemos B, bueno, voy a despejar para C primero. Nos va a quedar que C es igual a negativo un medio por B. Y como ya tenemos el valor de B, entonces va a quedar que C es igual a negativo un medio por pi medios. O sea que nos va a quedar negativo pi cuartos. Ese va a ser el desfase. Ya tenemos el valor de C. Y para el valor de A, utilizamos el otro punto. Q0, 3 medios. La función que nos está pidiendo el problema es de esta forma. F de x igual a tangente de bx más c más d. Entonces vamos a sustituir f de x. Vamos a sustituir b, x, c y d. Esto es x y esto es f de x. Ya hay un solo. ¿Verdad? Entonces aquí nos va a quedar 3 medios igual a tangente de b, que es x, pi medios, perdón, por x, que es 0, más c, que es negativo pi cuartos, más d, que es 1. Entonces aquí despejamos para A. Bueno, aquí nos va a quedar 3 medios. Aquí si efectuamos esta operación, tangente de pi medios por 0 menos pi cuartos, esto nos va a quedar negativo 1. Por A nos va a quedar negativo A más 1. Y despejamos para A, nos va a quedar entonces que negativo A va a ser igual a un medio. Y eso significa entonces que A va a ser igual a negativo un medio. Y ahí tenemos entonces el valor de A. Ya tenemos entonces A, B, C y D. Ya solo queda escribir la respuesta, que sería entonces f de x igual a negativo un medio, tangente de bx, b es pi medios, más c, que es pi cuartos, negativo pi cuartos, más d, que es 1. Y ahí tenemos entonces esa función. Y repito, si queremos comprobar que esa es la respuesta correcta, entonces lo que podemos hacer es dibujar la gráfica y ver de que ambas gráficas son la misma, ¿va? Por ejemplo, esta gráfica ya la tengo hecha por aquí. Sí. Eh, vamos a... Ahí está. Esa es la gráfica. Ok, vamos a ver cómo hacemos para compararla. Aquí tengo la expresión, negativo un medio, tangente de pi medios de x, más d. Ahí está. Más 1. Entonces, vamos a ver cómo hago para poder compararla con... Ok, Luis, fíjese que yo tenía una consulta que hacerle. dígame. Si tenía tiempo como para poder
hacer algo similar a lo que está en el ejercicio complicado, porque sí me confunde un poco la forma en la que está ahí. ¿Cuál forma? Es, bueno, es que sí está un poco complicado, pero más que todo el tema de M y N. Ahí tienen que usar identidades. Dibujar Ok, creo que aquí se mira ya. ¿Ah? Si comparamos ambas gráficas, vamos a ver que ambas gráficas son exactamente la misma, ¿verdad? No debe pasar una gráfica o en lugares diferentes a las que nos da el problema. Entonces ahí podemos ver, repito, el único que puede variar es el desfase, pero igual al hacer la gráfica nos debe quedar exactamente esta. Entonces ahí tenemos lo que es la tangente, la función tangente, con eso terminamos lo que es la función tangente. Ahora, con respecto a lo del problema aplicado, Sí, es que, por darle un ejemplo, cuando se usa la identidad de la suma de seno de BT más C, abajo aparece M seno de BT más N coseno de BT. ok, ahorita lo voy a buscar aquí, por aquí creo que lo tenía el problema aplicado. Creo que lo tenía por aquí. Y por casualidad, ¿hay algún otro ejemplo de un problema aplicado que podamos usar para resolverlo en ese libro? De este no, porque este ni siquiera lo saqué de ese libro, ¿verdad? Ese es un problema que tiene otro, en ese libro de Sokowski no creo que exista un problema como este. ¿Verdad? Los únicos problemas aplicados que he visto son puros triángulos y con ecuaciones trigonométricas sencillas, no muy complicadas. Pero es que estos no son, este problema en sí, les voy a dar algunos, es que esto lo tengo, ya lo escribí. Ok, déjenme buscar uno que, para un archivo. Acá. Listo. Este está limpio. Bien, en sí este problema, bueno, de aquí la introducción, donde se puede aplicar esto. Este problema o este tipo de expresiones se utilizan bastante en física. Normalmente aquí hay una fórmula para ondas, para movimiento de ondas en física, porque la gráfica de seno y coseno son gráficas que representan muy claramente el comportamiento de una onda. Entonces, esto es una fórmula que se utiliza bastante en física, por eso de repente en un libro de Sokowski no lo van a encontrar porque su aplicación está en física. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este problema? Que de esta expresión de aquí, que puedo usar el lápiz. Lick, entonces para encontrar ejemplos de algunos ejercicios podemos buscar en libros de física, entonces. Ok, esa es otra cosa. El problema de los libros de física es que los libros de física solo le dan la fórmula, nunca le demuestran de dónde sale, raras veces le demuestran de dónde sale la fórmula, de la forma como quiero. Entonces eso es lo que les voy a explicar ahorita. El problema aquí consiste en que ustedes tienen una expresión de estas y utilizando las identidades trigonométricas convierten a esta expresión en esta. Eso es lo que prácticamente consiste el problema. Sí, ese es el resumen de todo lo que dice aquí. Ahora, ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué es lo que les está pidiendo el problema? Todo esto es teoría, donde se aplica ese tipo de problemas. Creo que por aquí les dice dónde se aplica.
En alguna parte, aquí dice, rescates de problemas matemáticos que tienen que ver con circuitos eléctricos, sistemas de masa resorte, flujos de calor, o con todos los tipos de problemas de física que tienen un comportamiento periódico, ¿sí? De forma general. Entonces, este en particular, repito, se utiliza en física, esta fórmula, para trabajar con ondas. O sea, con, por ejemplo, un sonido, una longitud de onda, la gráfica de algún tipo de onda, entonces ese es el tipo de problema que se utiliza. Ahora, ¿cuál es el problema aquí en matemáticas, en la clase? Que tienen que pasar, o se les pide demostrar, o verificar que esto es igual a esto. Entonces, esto es un ejemplo nada más. Y, y aquí vienen los problemas. Esta es una identidad. Eso es una identidad. Les pide verificar esa identidad partiendo del lado izquierdo, llegando al lado derecho, y aquí les da una sugerencia. Ahora, ¿para qué les sirve esta sugerencia? Vean que aquí les dice que este punto está sobre el lado terminal. Si ustedes ubican ese punto en el primer cuadrante, no nos vamos a complicar ubicándolo en el segundo, tercero, cuarto cuadrante. Aquí se les va a formar un triángulo rectángulo donde esto va a ser M y esto va a ser N. Y esto va a ser R, ¿verdad? Y aquí pues el ángulo sería T, no utilicen teta porque la variable que se está utilizando es T, no es teta, ¿verdad? El ángulo sería T. Esto es R, recuerden que R es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Lo voy a escribir en este orden, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí cuando les pide que multipliquen esto? Al multiplicar acá, esto queda dividiendo a M y también queda dividiendo a N. O sea que al multiplicar acá tienen M sobre raíz cuadrada de M cuadrado más N cuadrado. O en otras palabras, M sobre R. ¿Pero quién es M sobre R? Lo sacan de aquí. Lado adyacente sobre R. Coseno de T. Y después lo mismo hacen con N y van a encontrar que N sobre esto es otra de las razones trigonométricas. Y después de hacer ese procedimiento van a ver de que esto es esta identidad que tienen aquí. Entonces pueden aplicar esa identidad y llegar a esto. Eso es lo que piden en la primera. En la primera. Ahora, en la segunda, ya ustedes ya tienen las fórmulas de la primera, pregunta. Ya ustedes tienen la fórmula, solo tienen que aplicar las fórmulas para convertir esto en esto. Eso en eso. Entonces ya tienen las fórmulas. Lo mismo sucede con la tercera. Ustedes ya tienen la fórmula de aquí de la primera, solo tienen que aplicarla aquí en la tercera. Ahí tienen que aplicarla en la tercera. Solo tengan cuidado con algo. Este es este es el valor de M. Si comparan con esto, este es el valor de M y este es el valor de N. Si ustedes grafican este punto en el plano cartesiano, les va a quedar aquí, negativo 4 y 3. Le va a quedar ese punto. El ángulo que deben expresar en la respuesta, el valor de C, es este ángulo de aquí. El valor de C siempre tiene que ser un ángulo en posición estándar y debe estar dado en radianes. No importa si lo dan decimales o no, ¿verdad? Porque lo más seguro es que lo encuentren como decimales. Entonces, si lo hacen en la calculadora siempre les va a dar este ángulo, ¿verdad? Entonces, no es ese el que van a escribir como valor de C, sino que es este. Para este otro problema también. Igual, de lo mismo. Entonces, estos dos son iguales.
Solo tienen que aplicar la fórmula que ya les dio aquí el problema. No tienen que hacer nada más. Bueno, esta sería. Donde vean que el valor de B se mantiene. Aquí B vale un medio. Aquí en la fórmula sigue siendo B, un medio. Aquí B vale 8, 8 en la fórmula B sigue siendo 8. Entonces solo tienen que aplicar esa fórmula. Y, bueno, aquí en esto les especifica una de las aplicaciones de física, un peso conectado a un resorte. El movimiento genera una gráfica de seno o de coseno. Aquí no tienen que resolver ningún problema ni nada, solo les está dando la aplicación donde se está utilizando este tipo de tema. Aquí lo único que les interesa es esta función o esta expresión, escribirla de esta forma. Eso es lo único que les interesa. Y ahí todo ese montón de datos solo es para decir de dónde salió esa expresión, pero ustedes no tienen que deducirla, no es eso lo que les pide el problema. Bueno, aquí están las instrucciones, que transforme esa ecuación en esta. Esta en esta. De ahí les pide que dibujen la gráfica. Ahora, para dibujar la gráfica en esto, ustedes pueden usar algún programa. Aquí no hay problema si lo hacen a mano o si usan algún programa. Es más, lo recomendable es que usen algún programa. Ahora, aquí les voy a dar chance, les voy a dar eso de que usen un programa para dibujar la gráfica. Porque si la tratan de dibujar así como lo hemos estado haciendo en clase, va a ser demasiado complicado. Entonces aquí pueden usar un programa para dibujar la gráfica. Ya esto ya es solo ver cuántas veces va a pasar por y igual a 2 en los primeros 6 segundos. Pero ustedes hacen la gráfica de 1 a 6 y ven cuántas veces pasa por y igual a 2. Esa gráfica ahí. Y aquí es resolver una ecuación trigonométrica. La expresión que les dé la tienen que igualar a 2 y resuelven esa ecuación trigonométrica. Y la pregunta es, ¿cuánto le tomará en pasar por 2 la primera vez? Entonces ahí la gráfica, dependiendo cómo está la gráfica, puede ser que la gráfica esté así, o puede ser que la gráfica venga aquí, algo así. La primera vez que pasa por 2, en este caso sería eso. Entonces, el valor de t en ese punto. Pero aquí es resolver la ecuación. O si es así, la primera vez que pasaría por 2 sería aquí. El valor de t en ese punto. Pero, repito, en este último hay que resolver la ecuación. Igualan la función que encontraron en el paso, esta que encontraron acá, la igualan a 2 y la resuelven. Y la resuelven. Y siempre viendo de que tengan cuidado que el valor de t no les vaya a dar negativo, ¿verdad? Porque t es tiempo y el tiempo no es negativo. Entonces ahí hay que tener cuidado si el valor de t les da negativo. Entonces, eso es en sí el problema aplicado. Identidades trigonométricas, la primera. La 2 y la 3 es solo aplicar esa fórmula para convertir esta expresión en esta. La 4 es hacer la gráfica, que ya les dije que pueden usar un programa de 0 a 6 y ver cuántas veces pasa por y igual a 2. Y la 5 es resolver una ecuación.